Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te oro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el Evangelio de hoy, del martes de la 17ª semana del tiempo ordinario, se nos dice: en aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a la casa. Los discípulos entonces se acercaron a decirle: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Es bonito esto de la confianza que te tienen a ti, Señor. Y pues que es la misma confianza que nosotros te tenemos. Y empiezas a explicarla a los más cercanos. Y dices: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Y ya después habla de la cizaña, que son los partidarios del maligno, ese enemigo que la siembra es el diablo, etc. Pero habla en primer lugar de tres cosas que a mí me impactaron y que creo que podemos conducir la meditación por este punto. Pues el Señor no empieza quejándose, sino que empieza hablando de alegría. Lo mismo que hace el mismo Papa Francisco. Y la primera exhortación apostólica se llama Evangelii Gaudium. Y de ahí vamos a tomar esta meditación. Vamos a hablar de la alegría. El Papa comenzaba diciendo: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera a los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Empecemos pues por aquí. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera a los que se encuentran con Jesús. Vamos a mirar si realmente nosotros vivimos en nuestra vida cristiana alegres, felices, o vivimos como el hijo mayor de la parábola. Estamos haciendo las cosas porque nos corresponde hacerlas, porque nos toca hacerlas. Ojalá que no sea así. Decía un sacerdote amigo: he conocido algunas personas que han abandonado la fe porque no tenían paz. Tanta obligación y tanta culpabilidad no les dejaban vivir. Creo que vivían un cristianismo fuera de lo esencial. Su cristianismo no era cristiano. De hecho, una de las cosas que más me ha sorprendido siempre los jóvenes que se han convertido es que entienden a Dios como paz. Dicen que no pueden explicarlo de otra manera. Paz. Claro, si Dios es amor, si Dios es entrega, si tu Señor nos has dicho, yo soy la paz, yo soy eh, Dios es amor. ¿Cómo va a vivir uno en un cristianismo amargado? Esta mañana estaba leyendo eh, un libro que se titula eh, Formar personas libres. Y una de las cosas que dice, que a mí me impactó, es eh, la dice lo siguiente, a ver si lo encuentro. Por aquí está.
Solo una persona bien formada hace lo bueno porque le parece, porque le da la gana. Mejor aún, está bien formada aquella persona que al hacer lo que le da la gana hace lo bueno porque su querer se ha identificado con el de Cristo. No es suficiente ajustarnos a unas reglas de actuación por estupendas que sean. Nuestro recto es llegar a hacer el bien cuando hacemos lo que queremos. Es decir, deseamos que esas normas buenas sean nuestra propia norma. Ser cristiano, dice otro eh, amigo sacerdote, no es ir a misa el domingo, no practicar el aborto, pasar el noviazgo a un metro de distancia de la novia, creer lo que dice el Papa, eso no es ser cristiano. Todo eso es un código de conducta. Y nos acordamos también de lo que decía el mismo Papa Benedicto. Bueno, esto viene desde Guardini. No, el cristianismo no es un conjunto de normas morales, sino ni es un código ético, es seguir a una persona que da sentido a la existencia, que da sentido a la vida. El cristiano vive la vida cara a Dios, imita a Jesucristo, sigue a Jesucristo, ama a Jesucristo. El discípulo de Cristo es el que sabe que con independencia de lo que pueda ocurrirle, todo un Dios le dice, nadie te arrebatará de mi mano. Sabe que hay un Cristo que está dispuesto a amarle hasta la cruz. La paz que vive no nace de tener un seguro de vida y todo amarrado en los próximos siglos, sino de la conciencia profunda de que hay alguien que le ama personalmente y por encima de esas cosas. Yo me doy cuenta de que hay un alguien con mayúscula, que me ama personalmente, por encima de si un día la embarro o no la embarro, si la hice bien o la hice mal. Y en este eh, pues, simposio matrimonial, eh, una de las cosas que decía es, ojalá que cuando estemos formando a los niños, pues los formemos más en virtudes y no eh, los formemos diciendo, es que usted tiene que hacer esto, usted tiene que ser perfecto. Pues si hacemos las cosas o si los niños hacen las cosas y la embarran, pues no pasa nada. Dios, cuando nos ve que caemos, nos ve como un niño pequeñito que se cae y que le dice, vuelve y levántate, tú puedes hacerlo. Quienes se dejan salvar por Cristo, dice el Papa, son liberados del pecado, pero no del pecado en el sentido de eh, no hagas las cosas bien rígidamente, no, son liberados del hacerse daño, son liberados de la tristeza, son liberados del vacío interior, son liberados del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Qué bonito esto. Y sigue diciendo, en esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría. Vamos a mirar cómo no nos dejamos llevar del pesimismo, no, siempre del optimismo. Hay muchas cosas por hacer, pues vamos hacia allá, siempre con alegría, sin miedo. El miedo es algo que nos atenaza para no dejarnos ir adelante. ¿Por qué no tenemos miedo? Porque vamos con Dios, porque vamos con Él y porque con Él podemos hacer todo. Contigo todo, sin ti
nada. San Agustín lo decía: Señor, y se lo decimos ahora, dame lo que me pides y pide lo que quieras. Dame lo que me pides. Y dice el Papa también: el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota de un corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Vamos haciendo examen. Vamos pidiéndole a Dios eh, cuáles son mis intereses. Pues sí, eso es muy fácil que vaya saliendo en las conversaciones. ¿Yo de qué hablo? Cuando estoy intentando hablar pues, o cuidar a los demás, tener detalles con los demás, tengo detalles que me gustan a mí o busco detalles que le gusten a los demás. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. No hay espacio para los demás. Y claro, como nosotros nacimos para amar, y la medida en que amemos, somos felices, pues si no amamos, pues intentamos llenarnos de muchas otras cosas. Y esas otras cosas no nos llenan y seremos eternamente insatisfechos. Los eternamente insatisfechos. Pero en la medida en que vamos teniendo a Dios siempre a nuestro lado y vamos amando a los demás y viendo cómo crecer en ese amor, pues vamos creciendo cada día más. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres. Ya no se escucha la voz de Dios. Ya no se goza de la dulce alegría de su amor. Ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Qué importante es esto. Deseo de dejar huella. Deseo de ayudar a los demás. ¿Cuántas veces nos quedamos pensando solamente en lo que nosotros podríamos hacer, en lo que Dios hace con nosotros y por nosotros? Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Ya no se goza de la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. En estos días que fue la fiesta de San Camilo de Lelis, me acuerdo que mi mamá, antes de ser de la obra, ayudaba mucho con los camilos, iba a visitar muchos enfermos. Y eh, pues cuando leí eso en la liturgia de las horas, me estremecí, porque decía que San Camilo gozaba, disfrutaba ayudando y sirviendo a los enfermos. Pues eh, digamos que eh, eso es algo que Dios, es un don que Dios le dio a él. Ahora hay que mirar a cada uno de nosotros el don que Dios nos ha dado. ¿Cómo hacemos nosotros para cuidar y gozar y servir a los demás? Y no cómo nos centramos en nosotros mismos, en nuestras cosas, en nuestras felicidades. Para ser feliz no puedo centrarme en mí. Tengo que buscar el otro, servir al otro, hacer que el otro lo pase bien, hacer que el otro sea feliz. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios,
Ya no se goza la dulce alegría de su amor y no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes corren ese riesgo cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esta no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Ese no es la vida que el Espíritu, no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. No es la opción de una vida digna y plena. No es el deseo de Dios para nosotros. No es la vida en el Espíritu que brota del corazón. Si Dios nos lanza, pues eh, qué bonito es cuando eh, uno ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles que los mismos apóstoles y el diácono Felipe, por ejemplo, se deja llevar del Espíritu. San Pablo se deja llevar del Espíritu. Y aunque pues es apaleado, es apedreado, recibe azotes, va feliz. Y aunque sabe que va a ir a morir pues o que va a ser condenado, que va a ser atado o que va a ser llevado a Roma, es feliz. Y después, cuando llega a Roma, que le toca quedarse 2 años y después lo liberan porque no tienen pues pruebas, todas se hundieron, eh, sigue predicando y llega, algunos dicen que hasta España predicando, después regresa, pero es eso, tenemos esas ansias de comernos el mundo, dejarnos llevar por el Espíritu Santo donde el Espíritu Santo quiera. Por eso dice el Papa, invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Cristo, a renovar su encuentro personal con Cristo. Ya lo has tenido. Señor, ayúdame a renovar ese encuentro personal contigo. O al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que él ya le esperaba a su llegada con los brazos abiertos. Este es el momento para decirle a Jesucristo, Señor, yo me he dejado engañar. Repitámoslo todos. Señor, yo me he dejado engañar. De mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor. Acéptame una vez, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Repito, este es el momento para decirle a Jesucristo, Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. No para cumplir mandamientos, aquí estoy para renovar mi alianza contigo. Te necesito, rescátame de nuevo, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Insisto una vez más, Dios no se cansa nunca de perdonar. Pero, ¿perdonar en qué sentido? No simplemente en decirnos, es que como lo has hecho mal, entonces te voy a condenar, no. Es decirnos a cada uno de nosotros, tranquilo, rescátame de nuevo, Señor, acéptame entre tus brazos redentores. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Dios no se cansa nunca de perdonar,
Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Ese perdonar del que habla aquí el Evangelio es Dios no se cansa nunca de levantarnos del piso. Dios no se cansa nunca de recomponer nuestras heridas. Aunque estemos llagados, aunque nuestras llagas huelan mal, aunque estemos en la calle, aunque estemos en situación de calle. Me contaba alguien de un amigo suyo que lo llamó y le dijo: estoy muy mal, estoy en la calle, ayúdeme. Es un pelado que había pasado por la universidad, que había estudiado con él. Y efectivamente, pues este hizo lo que pudo, lo ayudó, lo llevó a uno de estos hogares, eh, y de ahí a los, al día el pelado se escapó y nuevamente a las mm, a los al día o a los 2 días lo volvió a llamar: ayúdeme otra vez. Y este volvió a echarle una mano. Ya en este momento está bien, pero pues igual Dios con nosotros. El pecado es eso, el pecado es dañarnos, no el pecado es dejar de recorrer el mismo camino espantoso, tortuoso, maluco. No, no hacemos el bien, como nos dice aquí, una cosa que impacta. Santo Tomás llega a decir que quien evita el mal solo porque Dios lo prohíbe actúa como un esclavo. Tenemos que ser libres, no actuar porque eh, Dios lo prohíbe. No, hacemos las cosas porque es malo. Hacemos, no hacemos una cosa mala porque es mala, porque nos hace daño. Y hacemos una cosa buena no porque se nos indica que es buena, sino porque sabemos que es buena. Y amamos a Dios, pues por eso el Señor, por eso el Papa nos dice que eh, es, tenemos que, invito a cada cristiano a renovar su encuentro personal con Jesucristo. O también dice, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar con Él, de intentarlo cada día sin descanso. Hoy quiero intentar encontrarme contigo. Hoy quiero dejarme eh, cuidar de ti. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda. Y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Y dice también el Papa, Dios nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, aunque estemos mal, aunque estemos deshechos internamente. No huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase, que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante. Y sigue, hay cristianos católicos cuya opción de vida parece ser la de una cuaresma sin Pascua. También se lo decían a él y él lo decía en, en ese libro. eh, Hay personas, obispos o también personas que les han planteado: ven pero sin cara de funeral, ven pero sin cara de tristeza, ven alegre, vive alegre. Intentamos mostrar que Jesucristo está en nosotros. Intentamos decir, aquí estoy contigo.
Y dice el Papa, reconozco que la alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces muy duras. Se adapta y se transforma, y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado más allá de todo. Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las grandes dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse. Señor, te tengo a ti. Me cuesta esto. Ayúdame, ayúdame. Y sigue el Papa. Aún en medio de las peores angustias, le podemos decir al Señor, me encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha, pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar, que el amor del Señor no se ha acabado, que no se ha agotado su ternura. Mañana tras mañana se renuevan. Ahí estás esperándome, ahí estás esperándonos a cada uno de nosotros. Bueno es esperar en el silencio la salvación del Señor. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es Dios el que siembra siempre la buena semilla. Y la buena semilla es más. La cizaña es un poquito, pero la buena semilla es más. El campo es el mundo y el mundo es bueno, porque el mundo fue hecho por Dios. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Y somos muchos más los que intentamos hacer el bien que el mal. Por eso, alegre siempre. Acudamos a María, causa de nuestra alegría, como le encantaba decir a San José María. Pidámosle a ella que nos ayude a vivir alegres, a mostrar el mundo lleno de alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.